Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Conecta y Despierta, el espacio donde hablamos desde el amor y sin juicio. Descubramos juntos el poder de reconectar y despertar tu mejor versión desde el ser, con la conducción de Liliana Sáez. Por si acaso. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Conecta y Despierta, un espacio donde vamos a compartir, lo vamos a pasar increíble con una persona maravillosa. Vamos a conectar con historias, con estas historias que nos transforman también la vida y que nos hacen pensar y sentir diferente. Y vamos a despertar la conciencia, porque cada historia también nos hace mirar diferente. Y además, hoy quiero agradecer nuevamente a INACAP, sede Ñuñoa, que nos están dando la oportunidad de poder estar aquí y compartir estas entretenidas conversaciones. Yo hoy día tengo una mujer de lujo, como siempre digo. Antes que se me olvide, desde el amor y sin juicio. Ese es mi lema que siempre va a ir. Y tengo una mujer linda, encantadora, dulce, que hoy día nos viene a compartir su historia y lo que para ella hoy día ha significado, ya a sus 62 años, comenzar proyectos nuevos de vida. Ella es Angélica Acevedo, pero de cariño se le dice Quequita, así que yo le voy a decir Quequita. Bienvenida, Quequita, a este programa, a estos capítulos de Conecta y Despierta. Gracias por estar aquí, porque la verdad que te conozco hace un par de años y desde que nos conocemos conectamos. Como Así conectar es, y despertar. así es. No, yo agradecidísima de ti, Lili, por invitarme y contenta también de estar en este espacio y bueno, poder contar un poco de mi experiencia, si en algo puedo hacer un aporte también para aquellas personas que a lo mejor están un poco con la duda de qué hacer a estas alturas de la vida. Alturas de la vida. Gracias, Lilita. No son alturas, porque hoy día se dice mucho, pero la edad uno ya la lleva adentro, o sea, ya Sí, no, porque las mujeres de 60 pueden estar de 50 y las de 50 de claro, 40. tal cual. Y hoy día, a pesar de que yo estoy a las puertas de algo, me Ta, 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 siento de ta. 40 Claro, y que yo creo que a muchas mujeres les pasa lo mismo. así es. Entonces, Sí. tenerte aquí va a ser un privilegio, como espero que lleguen muchas mujeres a estos podcasts. Así que si a ti te interesa ser parte de esto, eres emprendedora en algo, solo tienes que escribirme. Ponme ahí en los comentarios, me gustaría ser parte de tus capítulos, porque hoy día lo que quiero justamente es empezar a crecer esta comunidad de las personas mayores que hoy día lo único que quieren es pasarlo bien, ¿sí o no, Quequita? Ahora Por cuéntame, supuesto, por cuéntame tu supuesto. historia de vida. Voy a pedir, sí, que nos cierren un poquito, ¿Ya? porque sentí un poquito de ruido yo. Yo no sé si es una Sí, idea mía, si esto puede puede ser. ser. Sí, Vamos a sí. cerrar un poquito estas Claro, ventanitas porque eso. le damos las gracias Que a, sean más privaditas a así. Cristian, que está haciendo nuestro Sí, apoyo el día de hoy. Y gracias, Cristian, gracias, Cristian. sí, se nota la Esto tiene que ser así, diferencia. auténtico, Claro, lúdico, sin claro, de... suelto, ah, esa es la idea. Tú suelto. quita, porque, va, tú quita, que quita, Mm. porque la idea es que fluyamos, nos equivocamos, nos riamos y que esto, Que tú sea sabes, todo yo no soy natural. periodista, pero soy yo la Lili, ojalá con las menos máscaras posibles. Claro, Cuénteme, esa es la idea. esa es, A ver, mi vida comenzó por allá por el año 1956, un ya, 28 de noviembre, en la ciudad de Concepción. eres de Concepción. Soy de Concepción, penquista hasta la médula de los huesos. Porque si bien es cierto, fíjate Lili, que a los 9 años llegué acá a Santiago por un tema de traslado laboral de mi padre, fíjate que a pesar de todos los años que han pasado, me sigo sintiendo penquista. Ok, Si alguien me pregunta, ¿y tú eres santiaguina? No, no, soy penquista. Claro, toda mi familia, cierto, permaneció en Concepción. De hecho, todos los años voy a Concepción. todos los años, ¿ve? Todos los años, una vez al año, tengo que ir a Concepción. Y bueno,
orgullosamente penquista, como digo yo. Y como te decía, a los 9 años de edad llegué acá a Santiago y bueno, ya nos quedamos ya de Definitivamente. manera definitiva, claro, claro. ¿Y Em, cómo fue y tu niñez acá? ¿Fue mi entretenida? niñez, fíjate que fue al principio un poco difícil, traumática, porque yo allá, o nosotros allá teníamos toda nuestra familia, tíos, primos, abuelos, toda la familia de Concepción. Entonces llegamos acá, para mí era un mundo desconocido totalmente a esa edad. Mm, Y me costó mucho insertarme en el colegio. ya. Eso fue lo que más me costó, insertarme en el ¿Mucho colegio. bullying en ese tiempo? Mucho bullying, es que Ah, eso te iba a comentar. Fíjate que yo llegué a quinto básico, quinto preparatoria en esa ya, época, y yo sentía ese bullying de mis compañeros, que me sentía guasa, ya. me sentía la sureña, mal, Y en mal, esos mal, años que a mal, uno le dijeran mal. guasa o sureña de haber sido como, era Y, como doloroso. claro, doloroso, y aparte que, ¿quién hablaba de bullying? Claro. Nadie. Entonces ahí ya, bueno, con la ayuda de mis padres y de mi hermano, en fin, fui saliendo adelante con ese tema. Y lo superé. Es que no queda otra, No hay no otra queda otra, alternativa. no hay otra salida. Entonces llegamos acá a Santiago, como te digo, con esa dificultad para mí como niña en el colegio. Y bueno, una cosa, no todo es como uno quisiera. Sí. La vida nos depara sorpresas que a veces no son tan gratas. Que ya a los meses de haber llegado a Santiago, fíjate Lili que viajamos a Concepción de vacaciones, de verano, contentísimos de ver a nuestra familia, que no nos veíamos de muchos meses ya, y ocurrió un hecho inesperado, fíjate. Mi padre tuvo un accidente automovilístico allá, donde iba mi hermano, un tío, un primo, y lamentablemente en esa ocasión perdí a mi padre y a mi hermano, Wow. más este tío. Ah, Pero todos fallecen. lo más cercano era mi padre y mi hermano. Así que de ahí vino un derrumbe total en lo emocional, en lo familiar. Fue una cosa catastrófica, imagínate. Pero ahí tuve una enseñanza, fíjate, de mi madre y de mi abuela materna, que siempre vivimos con mi abuela materna. Y imagínate, uno de los dolores más grandes es perder a un hijo. Y de esa forma tan Drástica, trágica. Por supuesto al marido, pero un hijo es un dolor que no se compara con nada. ¿cierto? Y fíjate que aprendí de mi madre la resiliencia, La fuerza, la fuerza. el levantarse de nuevo. ¿Por qué? Justamente porque ella tuvo que luchar por esta hija que quedó y por su mamá. Vivíamos después las tres, siempre vivimos las tres. Entonces, levantarse con ese dolor y seguir avanzando en la vida no era fácil. Y no tener tiempo como de pasarla mal a lo mejor o de volcarte en el dolor porque sabías que tenías que cubrir necesidades por hija, por mamá y además Tal verte cual, fuerte frente a una situación tan dolorosa. tal cual, tal cual. Entonces, ahí, sin saber yo de resiliencia ni nada, pero al ver a mi mamá que ella estaba siguiendo su vida adelante con toda esa cicatriz que es imborrable, Ujú. me permitió también a mí seguir haciendo mi vida de niña, yendo al colegio, en fin, mi abuelita ¿Volvieron materna, a lo mismo. Santiago? Es que nosotros ya estábamos residiendo en Santiago, Ah, ya, no volvimos a Concepción. ya, Mi madre nunca quiso volver a Concepción, quiso como, ¿te fijas? separar. Ujú. Independizarse, por el mismo dolor, por Sí, claro, supuesto. sí, claro. Entonces seguimos acá en Santiago viviendo siempre las tres juntas. Y bueno, mi abuela materna también fue el gran sostén. Pero fíjate
que mi mamá tuvo que empezar a trabajar. Ella trabajaba en Concepción, toda su vida trabajó. Cuando llegamos a Santiago, dejó de trabajar porque también la inserción no fue muy fácil y tuvo que empezar a trabajar, fíjate, en lo de ella. Y ¿Qué hacía ella? ella estudió lo que en esos años se llamaba visitadora social. Ah, ya, bueno, era Y como, ella trabajaba en la UDEC allá, lo que es la Universidad de Concepción, que ahora le dice UDEC, todo el mundo UDEC. Y acá en Santiago, bueno, como te digo, hizo una pausa en su trabajo y luego encontró trabajo en la Universidad de Chile. Entonces, fíjate que yo con el correr de los años ujú. y ya después adulta y todo, me di cuenta y pienso hasta el día de hoy que el trabajo, honesto por supuesto, es una de las mejores terapias que una persona puede tener para afrontar los momentos difíciles. Bueno, cosa que me tocó vivir también en mi época laboral, distintas circunstancias. Entonces creo que fue lo más sano para ella y también, como dijiste tú, una necesidad, por supuesto, Sí, de claro. toda índole. Así que eso fue, bueno, ya después, De tu proceso de niñez, juventud, sí, que fueron seguramente procesos fue como todo el mundo, difícil, claro, complejos, fue difícil. pero así todo supiste superar como tu madre tuvo que ponérsela Mm, duras ahí en el tema mm. y empezaste a avanzar en tu proceso de vida Claro, y claro, ya empezaste con tu adolescencia y empezaste a claro, estudiar, claro, ¿cierto? claro, claro. Mi proceso de adolescencia igual fue difícil porque eh, eh, no, fíjate que no tenía amistades. Muy tímida, Kikita. Claro, al principio Sí, era súper tímida, claro. pues, que yo estaba con esa idea de que era la guasa, la sureña, entonces me sentía muy menoscabada. Eso te marcó Y entonces tu etapa. me marcó, me marcó, me Ok. marcó en el tiempo de la adolescencia. Me costaba mucho llegar a las personas, llegar a mis pares. Me costó y yo creo que era una tranca mía en realidad después en la adolescencia. Pero superé la adolescencia. Ok, ya. Y en la adolescencia yo quería ser hippie, fíjate, qué increíble esas cosas como Del darle un gusto, vuelco, eso, todo esto. darle un vuelco a la vida. Con el Quiero pelo largo en y ese todo. tiempo, en los años 70 estaba muy de moda Woodstock, el pelo largo, amor y paz, las flores y todo lo que sabemos, Y muchas claro. veces creo yo hoy día, mirándolo yo de afuera, que yo no tengo mucho que ver ahí, pero si uno dice, de repente mucha gente quiso refugiarse en esa onda, a lo mejor por timidez de muchas otras, y Claro, te quisiste meter en esta onda del ser hippie, de estar como claro, copiar un poco lo que hacía el resto. claro, como un escapismo Un y escapismo. también una forma de que los pares me aceptaran. Pero ¿quiénes eran esos pares? Pues Lili? Eran hippies, o sea, yo nada que ver ahí tampoco, Pero porque mi necesitaba que mamá... encajar en algo, po. Claro, es que mi mamá, cuando yo me acuerdo que le mencioné de haber tenido unos 14 15 años, mami, ¿sabes qué? Yo quiero ser hippie. ¿Qué? Bueno, se acabó el gusto. Una mirada como se usaba en ese tiempo y listo. Y sería, Y usted no me sería, va a hacer, no, nada, qué no te hippie. dejó. No, por supuesto que No. no, ¿Y porque qué eso te era, provocó eso? Porque es como, Eh, mira, vas a creer que no me provocó rebelión ¿no? o rebeldía, no, porque en ese tiempo, o por lo menos yo era muy sumisa, Obediente. también por la situación que habíamos vivido. Yo, mira, lo que menos quería era hacer sufrir a mi mamá y a mi abuelita, po. Entonces, lo que ellas dijeran, yo, listo, agachaba las orejitas. Amén. Claro, claro, no quería darles ningún sufrimiento más de ningún tipo. Entonces bastaba con lo del colegio, que siempre fui floja, Te iba a fui preguntar, súper floja. fuiste floja. Mira, en ese Y tiempo, no tenés Lilita, cara, ¿ah? es que espérate, Por todo lo que, en por todo. ese tiempo, fíjate, se usaba que las notas de 3,5 subían a 4. El profesor te regalaba, nos regalaba el No, 4. por supuesto, el profesor, mira, ya. A ver, en matemática, por ejemplo, 3,5 a 4. Listo. Era azul, pasábamos al otro curso. Sí.
No, pues, pero entonces ya con eso ya para mí era como sufrimiento para mi mamá, como, imagínate, floja, era muy floja, ¿No de te verdad. gustaba ir al colegio? Me gustaba ir al colegio porque lo pasaba bien después en la adolescencia. Ahí sí ya, ponte tú en tercero, cuarto medio, yo ya estaba ya totalmente, Y en ese tiempo también no era, tú te dices floja, pero era porque no te gustaba nomás el no me colegio. gustaba estudiar. No te gustaba No, estudiar. no me Lo que gustaba pasa es que nos estudiar. tildaban de floja, Claro, claro. porque esa es una palabra que igual nos bloquea Sí, emocionalmente y pues, no, sí, floja, sí, torpe, sí, porra, sí, porra. Eso te va que quedando en que te tu marca cerebro. hasta tu adolescencia, por supuesto. Yo lo viví, entonces yo Claro, sé que sí, claro. pero era porque no te gustaba, a mí tampoco, No, nunca me no gustó ir te al gustaba colegio. estudiar. Y a mí no me gustaba, Sí. fíjate, porque también No, viví bullying, ¿ya? compañeros que me molestaron mucho, a lo mejor no con decirme Mm, guasa ni mucho menos, pero sí me decían que tenía piernas de hombre. O mira, porque, sí, porque yo hacía mucho deporte. claro. Y me acuerdo que cuando me dijeron eso, y que yo creo que lo he contado en otros lados, em, nunca más usé pantalón corto, me gustaba andar con buzo porque Mm, me sentía que nunca, y siempre como muy lejos de amistades. Hoy día que soy muy claro, amistosa versus lo que era claro, cuando era joven. Por eso te entiendo claro. perfectamente de que, por eso te pregunté, ¿no te Sí. gustaba? No, a mí no me No, gustaba ir al colegio, pero yo era, yo creo que porque no, tú le tomas, por tus mis pares. pares, Claro, claro. porque gimnasia, deporte, arte de De bailar, bailar y o eso, sea, claro, algo. Po. claro. Ahí en primera Y tú fila, viviste eso claro. en Pero la fíjate que juventud. claro, pero yo era floja de que no me gustaba ni siquiera tomar apuntes en el cuaderno. Ya, ok. Y siempre yo decía, pero ¿para qué me va a servir esto? Ese era como mi lema, pero ¿para qué me va a servir esto? No, entonces ya, no, pues más encima después de decirle a mi mamá que quería ser hippie, ya no, 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 entonces ahí, como te digo, agaché las orejitas y seguí nomás por la senda Por la que te dijo que mamá. ella me dijo, claro, De claro. ahí, ¿qué estudiaste o estuviste en un liceo Bueno, técnico? mira, estuve en un colegio particular que en esa época todavía era alcanzable, porque en ese tiempo había colegio particular y Y fiscal, fiscal. y fiscal. Entonces mi mamá con gran sacrificio me puso en un colegio particular religioso, colegio adventista. Ya. Así, hasta el día de hoy existe. No profesábamos la religión adventista, pero mi mamá consideraba que yo ahí podía tener como, aparte de los principios y valores, que ahí me podían también Enviudar. complementar. Sí. Claro, ¿cachai? Entonces, bien, súper bien, yo era de las pocas no Yo adventistas. ya te veía desordenada en ese. Ya te veo con el jumper y con las monjas corriendo detrás tuyo. Así Claro, fue. no, ahí no eran monjas, eran pastores. Bueno, Pastores, pastores. claro, pero religiosos al fin y Claro. al cabo, claro. Sí, pues, Así. así mismo eran, así mismo eran. Lo adiviné. Lo adivinaste tal cual porque resulta que el día lunes nos hacían formarnos en el Ya. patio y hay revisión de uñas, nada de rímel, nada por el estilo, y el jumper tenía que ser 5 centímetros arriba de la rodilla. Igual que ahora. Claro, exactamente igual, Lili. Entonces, ya, pues, era 5 centímetros arriba de la rodilla, pero con una buena pita acá todo se solucionaba. Entonces, a la salida, esa pita arreglaba todos los problemas. Imagínate, en ese tiempo se usaba la minifalda, Claro, en los la 70 twist, ¿te sí, acuerdas? La sí, flacura sí. y la minifalda. No podíamos andar con un jumper en la calle con 5 centímetros arriba de la rodilla. Entonces, como te digo, un buen cáñamo, una buena pita, solucionado el tema. Se subía. Claro, a la salida del colegio se subía, a la entrada del colegio se bajaba y así. Era bien versátil, O sea, claro, te admiro era bien cómodo. porque yo fui, o sea, yo usaba el jumper igual largo y yo Claro, era bastante monja para mis cosas en el colegio. Yo nunca jamás. obedecía No, siempre, yo nunca hice sí. desorden. Nunca, 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 Mira, nunca, porque también tenía temas de autoestima, entonces era claro, como, me decían además, también viví bullying, que hoy día lo veo, ya, pero sí, porque además yo era
A mí no me gustaba ir al colegio, entonces siempre Claro, era la floja, la torpe, y bueno, y todo lo demás que había por haber. claro. Pero no, a mí no, yo jamás hice jamás nunca hice la cimarra. ¿Hiciste la cimarra? Sí, una sola vez. Una sola vez, fíjate, porque el colegio tenía una pandereta, ponte tú a una altura muy accesible para pasar por ahí. Ya te veo. Y como era un colegio mixto, Ah, era entonces, mixto más sí, encima. sí, siempre estudié en colegios mixtos, fíjate, porque mis padres siempre decían que los niños tenían que estudiar en colegios mixtos para que aprendieran a sociabilizar con Absolutamente. el sexo contrario. Opuesto. Así que toda mi vida en colegio mixto. Comprenderás que en un colegio mixto es imposible no hacer la cimarra. Y No, no lo saltábamos, hice. fíjate, por la pandereta del colegio. Imagínate con el jumper. No, sí que, sí Y te los veo. niños y los Claro. compañeros. No, pero me duró una sola vez el impulso porque obviamente suspensión de Te clase. pillaron. Sí, pues. No lo supiste Pero es que hacer. no, porque imagínate a la hora siguiente, Angélica Acevedo. ¿Y por qué esta niñita aparece presente en castellano y ahora no está? Ponte tú, no sé, y así nombraban a los compañeros que, no, no, si nos pillaron a Al todos. tiro. Sí, de ahí ya mi mamá no, nunca más no me quedaron ganas de hacer la ¿Te cimarra. castigaron? Sí, pues, sí. Bien, buena tira de pelo. No, fíjate que mi mami era de pegarme con bitos aquí en el brazo. Fíjate que esa era su modalidad. Así que no, nunca más. Wow. Bueno, y así estudié en una época bien complicada, igual porque en los años 70, yo salí del 74 del colegio, Ya, y fíjate que mi sueño, mi idea fija era estudiar periodismo. Era o estudiar periodismo ok. o nada, así. Y bueno, tanto así que yo iba a los canales de televisión, al canal 13, Ya, que me quedaba muy cerca de la casa. En ese tiempo estaba el Lira 78, creo que era el ya. número. Y hablaba ahí con los periodistas de la época. Que bueno, mis contemporáneos se acordarán de Julio López Ahí Blanco, háblele ahí a de los Claudio chiquillos. Sánchez, Sí, en Julio fin, López Blanco, Claudio claro, Sánchez, claro, en esos sí, tiempos sí. cierto. Sí, Y yo me entrevistaba con ellos, hablaba con ellos y le preguntaba cómo era la carrera de periodismo, cómo era su trayectoria, etcétera. Y cada vez me iba encantando más. Así que salí el 74 de cuarto medio, pero ¿qué pasó? Que en esa época muchas carreras se cerraron. Y entre esas periodismo, obviamente, o periodismo, sea, ahí quedó la que... sociología, etcétera. Entonces hasta ahí llegó mi sueño. Y como yo no quería nada más, no postulé a nada más. Ya no me importaba, no. O sea, si no estudiaba periodismo, ¿qué iba a hacer de mí? Ni idea. Pero mi mamá, que siempre me encauzaba, me dijo, bueno, Keka, hay que pensar, porque tú no puedes esperar que abran algún año la carrera, y si no Puede quedas ser después, eterno. claro. Y de hecho, fue bien eterno. Por la época que se Sí, vivía. sí, Y pues ahora lo asocié por la época claro, que se estaba viviendo, claro, claro. ¿cierto? De Sí, de dictadura, en dictadura, fin. claro. Y de estudiar periodismo yo me iba a ir a Concepción, donde estaba mi familia, a la UDEC, porque mi familia me decían, pero qué que tú te vienes para acá, tienes tu casa, bla, bla. Bueno, y pasó entonces que mi mamá me dijo, mira, lo más fácil, corto y qué sé yo, sería que tú estudiaras secretariado ejecutivo bilingüe. ¿Qué? Mamá, pero a mí no me gusta el inglés. Piénsalo, dale una vuelta, pero igual vas a estudiar secretariado ejecutivo bilingüe, me dijo, Claro, así que ni que lo pienses. Y así fue. Otro esfuerzo más para mi mamá, porque me inscribió, me matriculó en En Manpower. Manpower, En esos que en años esos años Manpower era era, pero muy caro, topísimo además. era tupísimo. Sí, po. Era lo que había en esos años y por Claro, muchos años fue el Manpower, claro. la escuela o el instituto más caro y más top. Mira, con estudiar en Manpower tú tenías todas las puertas abiertas Sí, para ser secretaria. sí. Y ya, yo dije, ya voy a estudiar eso, en realidad.
y estudié y me fue súper bien, po. Ahí yo me di cuenta que no me gustaba el colegio, las asignaturas del colegio, pero ahí me puse matea. Porque te Fíjate que ahí gustó. me puse matea. Claro, fue así como, ¡fuit! Y mi mamá feliz, po. Es que Quita, mira, Qué divertido es que es eso. así, cuando a uno le gusta algo, es como que podía estudiar y no te da nada de no estudiar. Ir Claro, al colegio era una lata porque era pura cosa que uno, a mí por lo menos nunca me gustó y no, tampoco me gustaba la materia, solo los otros ramos. Por eso claro, cuando tú ahora hace sentido, pues, claro, te pusiste a claro, estudiar a pesar de que pensaste que no, pero te empezó a gustar y ya el tema cambió. claro. Y como era una carrera corta en ese tiempo, y sí, me gustó, definitivamente me gustó, ya me enamoré del inglés, del idioma, Ojalá del- fuera el inglés en todo ojalá, caso, que apareciera un inglés por ahí. no sería malo. No sé, a esta altura tampoco sería malo. No, pues, Bueno, pero no, después hablamos del claro, amor. después hablamos de eso. La cuestión es que salí de ahí y empecé a trabajar a los 19 años. Ya ahí, de hecho, al Ah, mundo ya, laboral. De ahí de al mundo esto. laboral, haciendo reemplazos por Manpower, porque como había sido Sí, buena alumna, como sí. que a las buenas alumnas como que les daban esa oportunidad Cupo como para premio. empresa, claro. Claro, claro. Estuve como un año en eso. Si es que no un poquito ¿Y más. en qué empresa más o menos trabajaste? ¿En algún banco, empresa? Sí, En banco. fíjate que, bueno, hice mi práctica en la ENAP, Ya. en la Empresa Ah, Nacional del del Petróleo. petróleo. Claro. Ahí la práctica, durante todo un verano. ¿Las Después, pagaban ahí o no? Todavía no. no, Ah, ya, no, todavía, no, así como lo mismo de no, ahora, que los claro, cabros no tienen un claro. peso Yo me y acuerdo, se sacrifican y tienen que andar en micro, sí, en bus y los papás siguen todavía porque no les pagan. incluso mi abuelita me preparaba mi loncherita, o sea, para que veas tú que ni el almuerzo, pero Oh, contenta porque ya era un era paso, un po, paso. un paso. Y sí, trabajé en el Banco de Chile, Ah, ya. en la Embajada del Uruguay, Pero ahí ahí en todos esos lugares. no, ahí sí, ahí Ah, ya. llaman Power y ahí te Y pagan el las sueldo. remuneraciones Eran muy eran buenas, buenas en ese tiempo. muy, muy buenas. Qué güey. Sin imposiciones, por supuesto, porque tú ibas por Manpower a hacer reemplazos, Ya. los servicios temporales. No eran contratos. Ah, ¿Te ya. O sea, fijas? tú seguiste haciendo por Manpower. Por Manpower. Todavía no tenías un trabajo que tú dijeras, ya, esto me lo conseguí yo. No, Ok. todavía no. Trabajé en una empresa que, Watts, donde hacen o hacían en ese tiempo las Estamos haciéndole mermeladas, propaganda a jugos. todo esto, así que después Uy, vamos a tener ¿verdad? que, Vamos a pa- Después pasamos al gorrito. claro, después le vamos a pedir ser los auspiciadores. Sí, ¿Qué cosa? eso. Bueno, y en otras más, ¿ya? Pero paralelamente a eso yo buscaba trabajo, porque no me gustaba esto de estar una semana, un mes, tres Claro, meses, un ¿a día. tiempo? No, 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 no. Me gustó siempre la La estabilidad. estabilidad. Y fue así entonces que llegué al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en ese tiempo a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, Mm, que era un organismo hasta el día de hoy dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. ya, Bueno, ahí, mira, feliz porque ella me contrataron, en fin, todo con todas las de la ley. qué Hoy en buena. ese tiempo, Lili, pagaban en escudos. Ay. Fíjate, ¿Y cuánto escudo ganáis en ese tiempo no me acuerdo. versus lo que es hoy día? Fíjate que no me acuerdo, pero yo creo que no era tanto porque estaba comenzando. Y con el ¿Pero serían escalafón de 500 la mil escala, pesos? menos, Menos. menos del mínimo actual. Porque la administración pública con el escalafón, la escala única, ¿cierto? Claro, Y ahí ahí va, uno llega, pero al último grado, claro, de ahí vais cayéndose subiendo. del Ay, qué escalafón. locura. Claro, pero ya estaba adentro, me gustaba, qué sé yo. Chiste, de repente se me ocurre que ya estoy aburrida en eso, que quiero irme a la empresa privada. Mira las cosas de 20 años. Y renuncié, pues, ¿Después de cuánto? un año Ah, y un año, medio, ya, un ya, ok. año. Y me fui entonces a la empresa privada que no tenía nada que ver con donde estaba. Ya. Mira, en ese tiempo había maltrato, abuso, como el jefe, él se Sí, metía po. la mano al bolsillo. No, 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 no. Y,
Y fíjate que postulé de nuevo al ministerio. En ese tiempo era por el Mercurio que publicaban unos tremendos Ah, avisos. ya, ya. Ya, listo, Estamos publicado. haciéndole propaganda ahora al Mercurio también. No nombro más a nadie. Tienes No, razón, no, Lili. no importa porque esa es la idea. La idea es que la gente conecte con Claro, todos estos procesos. A mí me da lo mismo. ya. Conecte justamente, pues, Ah, que yo quita. pensé que estaba No. No yo fuera te de digo por foco. molestar, pero Claro. conecte justamente con, oye, existía tal, existía esto, sí, Eso, pues que sí. la gente joven Oye, sepa pero cómo era obvio, como antes. era Cómo era antes. antes, Sí, claro. no, súper. Y bueno, y encontré, fíjate, trabajo ya en el ministerio propiamente tal, de Relaciones De Exteriores, relaciones exteriores. propiamente tal. Listo. Y quedé después de muchos exámenes y entrevistas, porque eso sí era bien riguroso, y de un montón de gente que postuló, así que yo me sentía muy Privilegiada. súper, claro, Bacán. claro, claro, y en ese tiempo además era complicado, porque Me los imagino. jefes eran uniformados todos. No era gente de civil, no eran Estructura, civiles. rigidez. O Claro, sea, hay que estar ahí, pero. sí, sí, ¡Ay, sí, sí. qué Fue fuerte! como Un bien, cambio. claro, un cambio. Y ahí llegué el 1 de diciembre del año 79, fíjate, como secretaria. Y trabajé hasta abril del 2022 en la misma institución. Trabajaste muchos años, pero ¿te Casi gustaba? 44. Yo amé mi trabajo, amé el ministerio. Yo era, pero, mira, a mí me hablaban mal del ministerio, ponte tú afuera, oye, pero es que no, que los empleados públicos. Mira, era yo la camiseta puesta. Amo hasta el día de hoy el ministerio, a mis colegas, mira, así. Bueno, y sí tuve una pausa, eh, fui secretaria de subsecretario, no, sí estuve bien, estuve bien. Y tuve una pausa, me casé el año 86. Chan, chan. Chan, chan. Me casé el año 86 y ahí tuve, bueno, 3 hijos y a los 13 años me anulé. Ok. O sea, me separé antes de los 13 años, el año 2000, pero el año 2005 me anulé cuando ni en broma, Pulilita, se hablaba de De divorcio. divorcio. Era nulidad o nulidad. Así que para la ley soy soltera. Pero es maravilloso. Para la Yo ley no puedo soy decir eso porque soltera. ya fui como mucho más después el Claro, divorcio. no, tú eres Usted divorciada. posterior. Tú eres posterior, pues Sí, Lili, claro. sí. Y bueno, y ahí hice una pausa en mi tema laboral. Oye, pero nunca tanto, tú, ¿qué quita? Si tú tenés 62, 8, perdón, sí, es que yo dije 62 de antes, ¿o no? No me acuerdo sí, ya. no, pero Pero 68. 68, y yo estoy cerca también de los 60, no es tanta la diferencia, pero Claro, hoy día no pero se nota tanto, a lo mejor en esos años se notaba. claro, lo que pasa es que cuando me anulé el 2005 todavía no estaba, yo creo que ni La en ley y proyecto, todo, claro, la ley de divorcio fue como muy muy posterior. posterior. Claro, claro. Entonces, el que te divorciara, ¿tu mami en ese tiempo ya estaba viva todavía, tu mamá? Mi mami, claro, Y para sí, ella, ¿cómo fue el impacto? Porque el impacto de la separación sí, fue duro igual, sí, fue duro, porque se si bien es castigaba mucho porque nos cierto, castigan mucho de repente a nosotras las mujeres con relación a claro, eso. claro, pero fíjate que como no lo pasaba yo también Ya, durante mi matrimonio, ella me prestó todo el apoyo y como, claro, al principio fue el impacto, pero ¿por qué? Por los niños, sí, claro. por sus nietos. Pero para mí fue como una Liberarte. liberarme, liberarme No sé por qué me totalmente. suena eso de que toda la gente se Sí, libera, es como volver a nacer. es Es como justo, volver a justo, reencontrarse con lo que realmente somos o lo que nos gustaría haber hecho, no sé, un sinfín de exacto, cosas. sí, 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 Porque tener un matrimonio es súper lindo, pero también cuando los matrimonios tienen que tomar acciones para avanzar en sus procesos, también es súper bueno. Lo que pasa es que claro, uno no lo mira en ese minuto de la misma forma porque fue un aprendizaje, po. claro, justo. Y fíjate que también puede ser hasta liberador para los hijos. Claro, Depende del contexto sí, que haya sido el matrimonio, sí. ¿cierto?
Entonces, desde ese punto de vista Positivo. fue positivo, claro, Genial. fue positivo. Así es que de ahí para adelante ya seguí sola con mis dos hijos, digo dos ahora, porque mi hijo del medio se fue con su padre. Ya, perfecto. Opción de Su vida. opción, claro, respetable y todo, ¿cierto? Me quedé entonces con mis dos hijos y ahí tuve que reinventarme, porque yo había dejado de trabajar, había Ah, renunciado al ministerio entonces, quien mantenía la casa era el papá de tus hijos. durante 2 años, Ya, nada más, claro. Y eh, por opción también del matrimonio de sí. papá y mamá, de que yo dejara de trabajar para dedicarme Al de cuidado. lleno al cuidado, Sí, lo que claro. siempre Sí, se y yo lo estila. Ya, es encontré para cuidar a los... súper, súper bien, pero uno de repente, esto lo digo como aprendizaje también, no todas las experiencias son iguales, por supuesto, Absolutamente. pero como aprendizaje que en realidad si uno ha logrado ser mujer independiente, laboralmente, económicamente, en fin, uno nunca deje de lado esa independencia, porque tú no sabes lo que puede pasar el día de mañana en tu Sí es. matrimonio, y que de hecho fue lo que me pasó. Entonces, nunca soltar las riendas de esa independencia que uno va logrando con gran esfuerzo como mujer. Entonces, como te digo, tuve que reinventarme y empezar a generar ingresos, porque en ese momento quedé, ¡puf!, De brazos de cruzados. brazos cruzados, con dos niños chicos. Ya. Y bueno, ahí ya empecé a hacer muchas cosas. En realidad, empecé a hacer, mira, pintar cuadros, hacer collares, Lo que fuera. lo que fuera, y generar ingresos. Y fui saliendo adelante también con la ayuda de mi mamá, mucha ayuda de mi mamá, tanto con los niños como económicamente. Ujú. Y hasta que un día empecé con el tema de la chocolatería, también pensando qué poder hacer. Y un día dije, bien coloquialmente, ¿y si cara de palo voy al ministerio a vender mis chocolates? Trabajo digno, ¿por qué no? Y tomé chocolates y me fui a vender al ministerio. Fíjate que con gran éxito me decían que los chocolates eran muy buenos y yo después llegaba a la casa, no, sí, yo creo que me compraron por pena. Las creencias que uno tiene de que lo que no hace uno es bueno. Claro, no, se me tienen que haber comprado por pena. Pero igual al otro día iba porque tenía que seguir Sí, po. generando. Y un día, Y antes el fíjate, chocolate no era tanto como que no comas tanto chocolate. claro, Claro. lógico, claro, Hoy estamos día, hablando del hoy día se nos año dice 2000, el azúcar y todo esto, que hoy día se hoy exige, día. pero antes era como, ¡puf! Claro, estoy hablando, ponte tú, del año 2002, 2003. El tema es que un día, fíjate que en un ascensor del edificio me encuentro con una jefa de recursos humanos y me dice, Angélica, yo no quiero que sigas más en esto, ven a hablar conmigo mañana. Yo te conozco, sé tu trayectoria, bla, 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 bla. Al día siguiente fui y me dijo, quiero que empieces a nuevamente trabajar acá en el ministerio a contar del 1 de abril, y era febrero. El 1 de abril se libera una vacante y quiero que tú ingreses. Va a ser en el último grado, no va a ser con contrato, pero quiero que estés acá. Pero también como secretaria. Claro, en ese tiempo Ah, ya, todavía, sí. ya. Así que, mira, ya ahí yo ya no quería más guerra. Y seguí con los chocolates. Seguí con los chocolates, fíjate, vendiendo igual en el ministerio porque ya mis colegas me decían, Ay, chocolate. tráenos Sí, chocolates. pues sí, eso pasa. Seguía, seguía. Me acuerdo, sí. Y me incorporé nuevamente al ministerio y de ahí feliz porque, bueno, un trabajo estable, seguro, tenía mi sueldo seguro, Sí, mis claro. hijos ya estaban más grandes, en fin. Y ahí seguí. ¿Hasta cuándo? Hasta abril del año 2022 en que me jubilé. En el año 2022 te jubilaste, a los Me jubilé. 60. No, Ahí, a los 60 no, pasadito.
Ah, ya, pasadito. Lo que pasa es que cuando cumplí los 60, yo estaba en plena etapa laboral, porque tenía que trasladarme a trabajar al Consulado General de Chile en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Si yo jubilaba antes, perdía esa opción. ya. Y yo quería esa opción, económicamente y como experiencia. Así que me jubilé a los 65. A los sesenta y A cinco, los 65. a los sesenta y Claro. cinco, y Al entonces cumplir 65. ahí te jubilaste Claro. y de ahí saliste de este lugar donde estabas. Salí del ministerio. ¿Y a qué te dedicaste después? O sea, y en ese minuto en que soltaste eso que Claro, tuviste por año, claro, ¿qué te produjo a ti el soltar esto y volver un poco a decir, bueno, esto hoy día ya cumplí una etapa, cómo comienza mi vida, qué voy a claro, hacer? Porque ya los hijos están grandes, claro. realizándose de una forma u otra. Bueno, ¿Qué cambio produjo en ti? claro, mira, voy a retroceder una parte porque estando aún en el ministerio, dije un día, mis hijos están grandes, ahora me toca estudiar a mí. Y Ah, entonces empecé a buscar, tenía que ser vespertino. Y apareció orientación familiar. Yo dije, esto voy a estudiar. Y me gustó porque no tenía matemáticas. ah, qué bueno, Requisito sí. indispensable que no Sí. tuviera matemáticas. Y entré a estudiar a la universidad entonces, paralelamente a mi trabajo en el ministerio. Mm, Entré a estudiar a los 54 años, no, a los 52, claro, y terminé de estudiar a los 59. Ahí estaban orientación familiar. los 10 semestres, orientación familiar, convención en relaciones humanas, así se llama la carrera. Se llamaba porque ya ahora ¿Ya no no existe. existe? No existe. Entonces, era como chistoso porque mi hija y yo estábamos estudiando las dos en la universidad. Era como divertido y al mismo tiempo para mí satisfactorio y para ellos Gratificante. también. Te hizo sentir como volver a ser joven Claro, y claro, estudiar algo que tú querías estudiar en el fondo, claro, porque quisiste estudiar periodismo y no se dieron las claro. oportunidades. Y hoy día ibas a estudiar algo que también tenía que ver con el tema humano, También, también. Y después hice un diplomado en mediación familiar y escolar, siempre como dentro del área social. social. Eso es lo que siempre me ha gustado en realidad. Y, y bueno, seguí, como te digo, trabajando en el ministerio y nunca ejercí de manera económica esas carreras, sino que más bien voluntarias. Ya, Yo creo que por eso las estudié, no sé. Porque después en Santa Cruz, em, allá fíjate que le dan mucha importancia a la orientación familiar. ¿Vas a creer? Bolivia. o sea, tú tenés que ir a Bolivia. Y acá no. Es como esas paradojas de la vida. Sí, porque aquí hay muchas cosas que todavía faltan, como lo que hoy día hemos hablado siempre, de que aquí faltan escuelas o ramos que implementen la orientación familiar, me refiero profunda, no, Claro, no la pincelada, claro, la inteligencia emocional y todo eso claro. que hoy día nosotros los seres humanos nos damos cuenta que nos hizo tanta falta. Tanta falta. Sobre todo que nuestra salud mental y todo post pandemia quedó aún más Agotadísima, muy deteriorada. agotada. Claro. Entonces, allá en Santa Cruz me fui a ofrecer a una institución que trabajaba con jóvenes, bueno, trabaja todavía con jóvenes, y me aceptaron. Entonces, era también como un poco ligada a la Iglesia Católica. Me aceptaron y ahí pude hacer un voluntariado muy bonito durante un tiempo hasta que llegó la pandemia. Pero sin embargo, después de la pandemia, hice un voluntariado con otra institución también boliviana, online o por videollamada. Y también lo encontré mucho más satisfactorio, porque en ese tiempo estábamos todos pésimos. Entonces, que la gente recurriera a ti y sobre todo como extranjera, ¿cierto? Yo lo encontraba muy fantástico, muy satisfactorio también. Y poder ser un aporte en ese momento tan difícil para familias que se estaban destruyendo,
por el por encierro, el encierro, por todo lo que por la conllevó, convivencia, por todo lo que eso por los conllevó. miedos, por todo, Claro, todo eso que nos afectó a todos de una u otra forma, el estar exacto, encerrados, muchos sin poder trabajar, sin poder claro, moverse, con los niños claro, en casa, matrimonios que también tomaron opciones de separarse porque ya claro. se dieron cuenta de que la cosa no era, claro, estaban fuera, entonces era como el vivir, pero cuando ya Mm, estás todos los días te das cuenta a lo mejor de los pros y los contras que estaban en las relaciones. claro, Entonces fue una experiencia bien traumática para muchas personas. claro, porque en Y el para otras fondo, fue florecer, ¿ah? florecer, claro, claro, todo dependía de la mirada de las personas y Claro, del el entorno del que expandirse, sí, ahí empezaron los negocios, a independizarse claro, muchas personas. justamente. Y más encima Y, empezó con el tema del 10%, entonces fue una ay, no, locura, pues po. ahí había mucha plata. Me imagino. No, entonces todo esto, fíjate, como que en Bolivia pude realizar esa actividad, esa profesión, en fin, con... Fue lindo. Fue muy bonito para mí, ¿Y fue muy bonito. cuánto tiempo estuviste allá? Estuve desde el 2019 hasta el 2021. 21. Me tocó época de pandemia Y ya. el 2022 ya volviste acá. Volví a trabajar, o sea, yo volví en julio del 2021 a trabajar como el ministerio, pero ya como analista, ya tenía mi título, ya dejé el secretariado que igual mucho me Sí, gustó, me trajo muchas satisfacciones, en fin, tranquilidad. conocí mucha gente, claro, pero ya pasé al ámbito profesional y trabajé como analista en la dirección del ceremonial y protocolo. Ahí trabajé hasta que ya me jubilé. Y fíjate, Lili, que cuando yo tenía 58, 59 años, el cumplir 60 años era como que se me estaba viniendo un poco el mundo abajo. Como que ese cambio de folio me iba a producir algo como no positivo en mi vida. Y no fue así. Fue el momento de la jubilación. A los 65. A los 65. Mis Cuando 60 dejaste, años claro, es que pasaron estaba ahí piola, como se trabajando, dice. Claro, claro, estaba ahí tu mente estaba activa con cosas, entonces era muy complejo que, no que estuvieras pensando en qué voy a claro. hacer, porque estabas haciendo cosas. Pero ya era adulta mayor. Y la gente te lo hace sentir, el entorno Sí, donde tú te vas. señora, pase, me haciendo. Se me la Claro, cola. claro. Sí, pues, las canas, uno Las cuando tiene canas. canas, ¿te Claro, pasó eso? claro, Oh, claro. Y bueno, yo de hecho cuando jubilé al mes siguiente ya dejé de tinturar. Me dije, no, ahora ya. ahí. Y el tema que cuando jubilé, antes de jubilar, yo decía, ¿qué voy a hacer realmente? ¿Qué voy a hacer? Porque soy muy inquieta, soy muy, De hacer no, cosas. de hacer cosas. Y claro, y ahí me vi los primeros meses buscando trabajo. Sí. Me puse a buscar inmediatamente trabajo, Lili. Pero ya como orientadora familiar. Ujú. Imposible, Imposible. imposible. Imposible, qué increíble, qué imposible es, porque tenía un título, estudiaste tantos años, pero por la edad ya no te dejan. Claro, Te ponen límite porque viene gente más claro, joven con un montón de otras cosas más, que es súper válido, claro. pero nosotros los adultos tenemos una experiencia que recién el joven no la está teniendo, en muchos factores, y realmente es así. Sí, ¿Y te vino sí, esa sensación de sentirte un poco acongojada, un poco deprimida, un claro. poco sentirse frustrada? Claro, claro, todo eso, puros sentimientos encontrados. Y entonces ahí empecé a buscar ya derechamente qué hacer, cuando ya me di cuenta que el tema laboral definitivamente Ya. no estaba disponible. Y como me gustan mucho las redes sociales en Instagram, vi un aviso de una persona que ofrecía baños de bosque, terapias de baños de bosque. Ah, verdad, Y yo verdad. dije, oye, ¿qué será eso? Dije. Y tu mente, ¿será bañarse desnuda en un bosque? Decía yo, ¿qué será? Y bueno, y fui, y claro, es una terapia Maravilloso. maravillosa, según yo. Yo también lo digo. También lo dices tú, Cuando tú tomas conciencia de lo que es abrazar un árbol, conectarte con la naturaleza, poner los pies en la madre tierra, en el pasto, comunicarte con las plantas y abrazar un árbol,
Yo puedo dar fe de que de verdad que te hace un proceso que hay que vivirlo para poder decir, sí, ¿sabes qué? Me pude conectar, porque aparte de lo que tú Mm, puedas decir, de todo la terapia en la sí, terapia. pero conectarte con la naturaleza, hoy día puedo dar fe de que realmente es así, poder respirar, poder Mm, sentir los aromas, mm. Cosas que en realidad en el cotidiano uno pasa de largo porque no hay desapercibido. No, tiempo, no hay tiempo, no hay claro. tiempo. Entonces dije, bueno, aquí también puedo aportar a las personas y a mí misma, ¿cierto? Con estas terapias, como dices tú, basadas en la naturaleza, que tantos beneficios nos traen. De hecho, los mismos medicamentos, la aromaterapia, todo está basado en Todo, plantas, sí. en los vegetales. Y ya entonces me puse a investigar y estudié en el Forest Therapy Hub, que es un instituto de baños de bosque que su sede está en Lisboa, en Portugal. Obviamente online, y me certifiqué entonces como guía de baños de bosque. Ok. Esto fue el año 2023, al año siguiente de jubilar. Y de ahí empecé entonces a hacer de manera frecuente estos baños de bosque en diferentes parques de Santiago. Y la verdad es que es tan lindo, Lili, porque en ti misma pude notar, por ejemplo, uno llega muy, muy estresada, ¿cierto? Al inicio de la terapia, que no es nada del otro mundo, no tiene nada de místico, Así es. es todo Es natural. que es místico porque está ahí entrando contigo, con tu ser. Claro, desde ese punto de vista, sí. Sí. Y entonces ver cómo llega la persona a cómo después se retira con un estado de ánimo tan distinto, relajada, para el guía es fantástico. Claro. Ahí está la satisfacción. Ahí está la ¿Y satisfacción. ese cuánto tiempo? Porque tú sigues haciendo baños de bosque. Claro, este Sigues año no haciendo. he hecho porque en la época de otoño, invierno, como que la gente dice, no, Sí, mejor no. me quedo en la Ahora casa. Pero ahora sí, viene el tiempo de ahora los hacer. retomo. Ahora, Pero también yo te he visto en otra actividad y ahí también, aparte de los baños de bosque, que quiero que después de tus redes para que la gente que esté interesada en hacer ujú, baños de bosque. ok. Y después de eso, pasaste a esto que yo te he visto Después ahí. claro, paralelo a los baños de bosque, en, en marzo de este año, digo, viene invierno, no hay baños de bosque, lo más probable. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Porque mi hija también estaba en una etapa de cesantía y le digo a mi hija, Millaray, vamos a hacer lo siguiente a contar de ahora, ya, o sea, de hoy día, 26 de marzo. Vamos a dedicarnos a la chocolatería, que Súper. era una cosa que yo había Había hecho hecho antes, siempre, claro. pero por destinación a Bolivia y por pandemia lo suspendí. Y ya, pues me dijo mi hija, vamos. Y el 26 de marzo entonces empezamos De este con año. este emprendimiento de este año y ahora ya podemos decir a poco andar que somos una pyme porque ya Bien. estamos formalizadas, en fin. Y postulamos a un programa que tiene la Municipalidad de Santiago que Ya. comenzó este año, soy de la Comuna de Santiago, que se llama el Hub Gastronómico, que es el primer hub gastronómico que hay en Chile y que capta solamente mujeres emprendedoras. Genial. Y en el primer ciclo, primer semestre que ahí estuvimos nosotras, éramos 25 emprendedoras que nos hicieron muchos cursos hasta el día de hoy, capacitaciones, ¿cierto? Todo ligado a los emprendimientos. Ok. Y junto con eso nos proporcionan una cocina maravillosa ahí mismo dentro del programa del Hub para que hagamos nuestros productos, especialmente quienes no tienen resolución sanitaria. Mira, nosotros empezamos en 2007 ya con mi hija y tenemos resolución sanitaria desde ese tiempo, pero hay quienes, la mayoría de las mujeres no las No las tienen. tiene. Claro, por muchos motivos hay que armar todo un cuento en la Me cocina, hay que imagino. hacer todo. Sí, me imagino. Me imagino. Sí. Y de ahí entonces ya empezamos y estamos ahí full, Full. full, Yo te he visto en full. redes
full. que quita en varios lugares entregando estos productos y Sí. por lo menos yo, de lo que yo he comido, rico, muy bueno, muy rico. Están los chocolates que hacen, yo no los he comido los chocolates, pero sí los Alfajores, alfajores. Están estas naranjitas que a mí me naranjita, encantan con chocolate claro. y ahí les ha ido bien. Y hoy día están en Sí, eso trabajando con tu hija, con la Millaray. con la Millaray, con la ¿Cómo Millaray. se llama tu empresa? Mailén, que Mailen. ¿Qué significa es Mailen? un nombre en Mapuzungún que, mira, tiene varios significados, pero entre ellos es mujer poderosa o mujer Ay, trabajadora. me gustó, voy a Y ponerme eso aquí. somos nosotras, Mailen. trabajadoras, súper Mailen. trabajadoras. Pero mira, nosotras nos enfocamos en chocolatería vegana, Ah, ya, perfecto. que es un nicho que está creciendo cada día. Y nos dimos cuenta de esto, ¿por qué? Porque, bueno, nosotras somos no veganas, vegetarianas, pero vegetariana, vegano, son parientes. Ujú, Y nos dimos cuenta de que hay mucha gente que se acerca y dice, gracias por tener chocolates que yo puedo comer, claro. sin productos de origen animal. Entonces estamos abarcando un nicho que siempre ha estado un poquito postergado por desconocimiento Ujú, también. Y estamos abocadas en chocolatería vegana. Eso, maravilloso. Les eso. ha ido bien, Nos ha ido Kikita. muy bien, pero yo creo que, mira, gracias al apoyo en conocimiento del hub gastronómico de este programa y gracias también, por supuesto, al esfuerzo propio, porque la Al verdad es que no trabajo. descansamos. El trabajo, o sea, el Sí, tomar acción te lleva a justamente a lograr un objetivo o una meta que uno está logrando, porque después de claro, que cumplió uno esa meta, después se pone otra y se pone claro, otra, ¿te claro, fijas? Entonces claro. vamos avanzando en este proceso. Ahora, Sí, yo quiero dejar invitadas a todas las personas a que comenten qué emprendimientos tienen, porque ustedes también pueden ser parte de estar aquí y de hablar de su emprendimiento, las personas mayores que hoy sí, día tengan que quita, porque tu sí, historia, porque esa es la idea de contar esta historia, desde los inicios de mamá, papá, lo que nos llevó a esto, tuviste que venirte acá a Santiago, pasaste la pérdida de padre y de hermano, doloroso, pero así todo, tu madre salió mm, resiliente y tú pudiste estudiar y seguir avanzando, independiente de todo el bullying que hemos vivido claro, o que tú has vivido en este caso. Así todo has logrado. Estudiaste, estudiaste secretariado, después estudiaste la otra profesión que tiene que ver cómo yo le aporto a la humanidad o a las claro, personas en su evolución, en su crecimiento, en empoderarse. claro. Y hoy día además estás dándole a la gente, a las personas mayores, esto, la alternativa de decir, si yo también puedo, a pesar de tener 68 años, me siento una mujer de 50 o de Sí, 40, esa ¿cierto? es la realidad. ¿Es cansador? Sí, porque cuando uno está, tiene más edad, Claro, obviamente se cansa más en todo, porque hay que hacer aquí y allá, claro, levantarse temprano, a preparar el muy temprano. chocolate y todo lo demás, y todo lo que conlleva, Sí, andar de arriba para abajo, para sí, allá, para acá, andar acarreando cosas. claro. Entonces, es una tremenda historia que quita y agradezco un montón, no sé si la palabra un montón estará bien dicho, pero agradezco al universo por haberte tenido aquí, por contar tu Gracias, historia, Lili. porque además es un ejemplo para muchas mujeres que hoy día, chiquillas, a lo mejor están todavía pensando, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? La que acaba de dejar su número de teléfono y a lo mejor ella también puede ser un referente de preguntarle, ¿cómo lo hiciste tú? Pongan ahí en los comentarios a quién le Mm, gustaría poder estar aquí y contar su historia y que también puedan ser partícipe y comentar en qué proyecto están y que a lo mejor mucha gente nos puede empezar a seguir. Porque esa es la idea de este podcast, claro, Keka, claro. de las Sí, personas sí, mayores, es eso es que todo. podamos hacer una comunidad grande de apoyarnos todos. Esto no es quitar, esto no es No, de competencia, justamente, esto es de cómo claro, yo te aporto y me uno a esto para poder crecer en otro tipo de justamente, cosas. claro. Así Eso que es. agradezco que Yo hayas venido, de agradecida verdad. a ti por esta oportunidad y porque también, cierto, tal como dices tú, hay muchas personas mayores que dicen, ay, pero es que yo no estoy en edad para hacer esto. No, es que yo no estoy en edad para hacer esto otro.
No, atrévanse, Bien, atrévanse. me Y no encantó. estoy hablando solamente de incapacidad física, que a veces, cierto, por supuesto, tenemos algunos malestares, dolores, en fin, pero de acuerdo a nuestra capacidad, hagamos cosas, no nos quedemos. Lo peor es quedarnos. No sabemos si vamos a llegar a los ciento y tantos Sí, años. pues, Ahora está muy prolongada la vida. la vida. Entonces, esta etapa que estamos viviendo es un regalo. Y como tal, cuidémoslos, cuidemos ese regalo y hagamos cosas por nosotras mismas. Eso les puedo decir. Anímense. Ah, y lo otro muy Ah, importante, sociabilicen. bien. A esta edad, lo más importante también es la amistad. La soledad no es buena amiga ni es buena consejera. Gracias, Kikita, porque eso mismo es, para eso es este podcast, para hacer esta comunidad que ya pronto vamos a tener un Instagram Qué bonito, que vamos a qué justamente bonito. poder tener unidas en esta comunidad todas las personas mayores que quieran Mm. unirse y ser parte de esto maravilloso. Cuéntanos de tus redes sociales y dónde te pueden ubicar. Ya, Fíjate a las chiquillas. sí, mi red social para los baños de bosque es en Instagram, arroba vive-el bosque. Todo juntito, vive-el bosque. Eso es para las terapias de baños de bosque, que Bien, nuevamente las voy a retomar súper, luego. súper. Y para lo que es chocolatería es Instagram, arroba Mailen chocolates y dulces. Todo juntito también. Mailen chocolates Chocolates y y dulces. dulces. Y encantada de poder ser un aporte para quien quiera. Pueden mandar un mensaje o como dice Lilita, ¿cierto? En los comentarios y estemos en contacto. Estoy dispuesta a apoyar, a ayudar, en fin, a hacer crecer esta comunidad tan linda que se está creando a contar de ahora. Gracias, gracias, Keka. Gracias a ti, No, gracias, Keka, de Lili. verdad, infinitamente, Gracias a porque ti, Lili. el estar trabajando con ustedes, aunque la palabra no es trabajar, sino que compartir, como tú dices, Compartir. poder hacer esto, a mí me hace sentir súper contenta, porque de una forma u otra estamos aportando a mucha gente que hoy día no tiene las capacidades, se siente que no, que yo no voy a poder, que no soy capaz, que no tengo. Bueno, las herramientas las tenemos todas en la mochila y ahora Sí, hay que empezar ¿para qué soy buena? Ahí hay claro, que preguntarse, claro. ¿para qué soy buena? ¿Soy buena para esto? ¿Soy buena para cantar, para bailar? ¿Soy buena para crear chocolate? Para lo que Mm, sea, porque hay negocio para todos. Esto no tal está cual. limitado. Aquí esto no Sí, se trata de competir entre nosotras, es hay para claro, todos los claro, gustos. claro. Así que mil gracias, gracias por haber Gracias. compartido. Comenten, compartan este videíto porque yo sé que hay muchas mujeres y hombres de personas mayores que les va a encantar poder unirse pronto, pronto, pronto. Síganos ahí en lili.abrazándote, que es una de las redes que yo tengo en Instagram, lili con Y al final, punto abrazándote. Ahí se unen porque después vamos a empezar a entrelazar todo esto que queremos hacer. Les mando un abrazo gigante, que tengamos un lindo día y mil gracias, Gracias a ti, Lili. Kekita. Muchas Y a gracias. todos quienes nos ven Nos o nos estuvieron viendo ahí. escuchan. Chao, 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 chao. chao, chao.